de propuesta, es decir, recuperen el liderazgo en base a evidencia y tomen decisiones de política sanitaria con datos, que sí los tienen, usen los datos internacionales y a partir de ahí creo que podemos avanzar bien. ¿Momentos con quién? Estamos aquí en los estudios centrales de Exitoso con el doctor Omar Neira, experto en salud pública, al cual le agradecemos por haber venido hasta Chorrillos para que nos pueda dar su información, pero sobre todo su perspectiva frente al plan que está aplicando el MINSA sobre viruela del mono, y recordando que ya antes nos habían advertido los expertos que recién cuando le pase esto a los pequeños y a las mujeres embarazadas, recién van a hacer un plan comunicacional, pero parece que hasta el momento solo tenemos informes y, bueno, twitters y se acabó el asunto. Doctor Neira, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenido a Exitosa. Buenas noches, Katiuska, Pedro, gracias por la invitación. Siempre es un placer de conversar con ustedes. ¿Usted ha podido revisar el plan comunicacional, al menos recibir alguna alerta del MINSA, alguna información sobre cómo enfrentar esta viruela del mono? Sí, ahí, digamos, no es un afán de criticar al Ministerio de Salud, pero es un tanto dar información adecuada para que la población tenga en cuenta cómo se produce el contagio y a partir de ahí podamos tomar las medidas necesarias para evitar, ¿no? Eso es importante. Y entonces, lo único que vemos, y se lo precisé en una reunión técnica con el MINSA, es que dar solo números, solo una cifra de contagios, no ayuda a nada. Necesitamos informar adecuadamente a la población cómo se producen los contagios para que a partir de ahí la población tome en cuenta, analicemos cuál es la población de riesgo, cuál es la población dentro de esta la vulnerable y sobre ello avanzar. Pero si no, hoy estamos, digamos, en casos por millón en Sudamérica somos los primeros, estamos en los más altos en el mundo. Y una vez más, digamos, como políticas sanitarias en el Perú, estamos en la noticia mundial por liderar cifras negativas, ¿no? Así es, y yo sé que ya se tiene claro cuál es el grupo etario o cuál es el grupo más vulnerable al cual debemos enfocarnos, o el MINSA debería hacerlo, hacer un plan de contingencia. Sin embargo, eso no se tiene. Yo ingreso todos los días al Twitter de el MINSA y, como usted dice, solamente hay cifras, no hay más información. No es igual como pasó con el COVID-19. Sé que el impacto no es similar, pero hay mucha desinformación sobre el tema. Y ahí, como ciudadanos, todos debemos levantar la voz de protesta porque cualquier persona podría contagiarse, como le pasó a ese pequeño de solo 8 años. Es correcto. A ver, no es útil solo informar números. Y primera, digamos, aspecto a considerar, ¿no? Cualquier persona sin distinción de género, de edad, se puede contagiar con la viruela símica. Eso es correcto. Pero todos los datos apuntan, tanto internacionales como nacionales, y así lo hizo público la Autoridad Sanitaria Americana, la de Reino Unido, que hace un seguimiento espectacular, y el 99% de los contagiados estaban en hombres homosexuales. Exitosa. Y eso es importante notar, sin ser, y entonces claro, hay un temor por estigmatizar y decir esto es una enfermedad de transmisión sexual, que no lo es, pero tiene que ver con una población de riesgo a raíz de ciertas prácticas y conductas. Y lo importante es educar a partir de que esta población pueda mejorar en conductas para para bajar el riesgo y a partir de ahí evitar que haya un contagio masivo. Y eso básicamente es un plan comunicacional masivo y o específico a la comunidad de riesgo. Y a partir de ahí se evitan grandes brotes. Hoy Perú está teniendo un brote importante, pero la población debe tener, paciencia y calma, porque a pesar que hay el caso del niño, lo importante es que nos informaran mayores datos, pareciera que fue por la mamá, pero si lográramos informar adecuadamente, la población en general pareciera que en este momento, por el tipo de contagio, no está en un riesgo importante. Sin embargo, doctor Neira, cuando hablamos de un plan comunicacional de forma masiva o focalizada en la población de riesgo, ¿qué tendría que hacerse para que esto pueda realizarse? ¿Hay herramientas tecnológicas? ¿Hay presupuesto? ¿No hay presupuesto? ¿De qué se necesita para que esto se pueda hacer eficiente y efectivo? A ver, hay que usar la evidencia y sobre ello avanzar, ¿no? A ver, si el plan comunicacional es masivo, tiene que tener una estrategia muy importante para no estigmatizar una población de riesgo que claramente es la que se ha contagiado.
Y si es un plan comunicacional específico a la población, yo creo que la comunicación mediante pares y con líderes que puedan ser pares resulta fundamental. Y a partir de ahí avanzar informándoles cómo se producen los contagios, cómo se pueden evitar y a partir de ahí cambiando conductas. Yo creo que esta es una enfermedad producto de un contagio por un microorganismo, pero tiene que mucho que ver, y eso salía en un par de publicaciones en The Lancet, que tiene que ver con conductas. Y si lográramos cambiar conductas, muchas enfermedades, causas de infecciones de microorganismos tienen que ver con conductas. Por ejemplo, el cólera, ¿no? Cambiamos conductas al lavarnos las manos, al hervir el agua, eso es cambiar conducta y así se logró manejar. Y entonces eso pareciera ser en este momento la clave para un manejo adecuado. Estamos viendo en Europa que hay un descenso importante de casos y la autoridad europea decía que hay un cambio de conducta de la población de riesgo, que son los hombres homosexuales, y a partir de ahí avanzamos. Y creo que esto se puede superar mediante ello. Pero claro, no es sencillo, es ciertamente complejo y hay que trabajar con esta comunidad que es la de mayor riesgo en este momento, ¿no? Y ahí vienen los vulnerables y la vulnerabilidad va con que un porcentaje alto de los contagiados presentan enfermedades asociadas. Y entonces ahí sí te pones, eres vulnerable y puede complicarse la salud. Por ahora no hay letalidad importante, ¿no? A ver, usted dice algo importante, cambio de conducta. Yo sé que todos tras el COVID ahora somos más conscientes con el lavado de manos, con la desinfección de los alimentos, porque hemos tenido una experiencia durísima en estos 2 años de la pandemia. Y el cambio de conducta sería asumir una responsabilidad sexual completamente responsable. Pero esto se hace, como usted lo dice, con un mensaje comunicacional potente, importante, pero con una campaña de concientización que hasta el momento no empieza, o al menos no sabemos que exista. Es correcto, eso no sabe la población en general. Sí tengo entendido que el MINSA está intentando hacer un trabajo específico con la población de riesgo, dado que no es poblacional, pero creo que ahí todavía está fallando algo y se podría mejorar, porque sí es importante que la población en general también sepa, porque ahora tenemos el caso del niño y entonces las clases se ponen en riesgo, porque ahí hay temor. Y tú escuchas en las entrevistas a los padres de familia cuando hoy se entrevista la semana pasada y les dicen sí, podrían contagiarse con la viruela del mono, dicen los padres, ¿no? Entonces ahí hay una comunicación que hay que mejorar para explicarles que el riesgo no va por ahí y eso no creo que por ahora sea un vehículo importante, ¿no? Pero definitivamente acá parece ser clave, en atención primaria nosotros le llamamos promoción de la salud, que tiene que ver con educación y cambio de conductas. Eso parece ser clave. Sin embargo, para que esto pueda hacerse realidad en el Perú, parece que va a ser algo imposible, porque lo único que está hablando en estos momentos el Ministerio de Salud frente al tema de la viruela del mono es el aspecto de la vacuna, que la compra de vacuna podría ser la única solución, que estaría manejándose como alternativa única. No puede ser una alternativa única. Nunca las vacunas han sido alternativa única para un problema de contagios con microorganismos. Son parte importante de una estrategia integral, definitivamente. Pero si solo se apuesta como única herramienta para control de, por ejemplo, la viruela símica, la vacuna, me parecería que es un error. Tiene que ser parte de un programa de prevención y promoción, y en eso bien. Pero si solo esperamos que lleguen las vacunas, creo que esto va a tomar ribetes distintos. ¿Cuál es el riesgo? Que el brote pase a la sociedad, a la comunidad en general. Y ahí se pone, digamos, y las consecuencias son mayores. Todo indica que en el mundo y los datos eso no pasaría, pero es viable, es posible en este momento. Y bajo ese parámetro, lo que la salud pública debe asegurar es que por hoy se mantenga reducido y no afecte a la población en general. Así es. Usted nos ha comentado que ha tenido una reunión con el MINSA que, bueno, espero que haya sido fructífera. Yo quiero saber cuáles son los lineamientos. Usted ha visto realmente que la gente del MINSA está predispuesta para trabajar. ¿Cuáles son los siguientes pasos? ¿Qué se le ha consultado? Porque es bueno que el MINSA consulte con los expertos en salud pública, con el colegio médico, que escuche a las personas que están todos los días cara a cara con los ciudadanos. Sin pretender ser experto, pero digamos, siempre hay que poner un grano de arena.
Las principales sugerencias que dejé, digamos, en esta reunión es que necesitamos recuperar la confianza en la salud pública y el liderazgo del MINSA. Eso es fundamental para una campaña educativa. Tú puedes desarrollar un programa educativo y de comunicación espectacular, pero si la población no confía en ti, se hace poco. Y entonces les comentaba, a ver, parte de la campaña que hizo el MINSA cuando llegó la viruela símica fue la doble mascarilla para prevenir contagio. Y hoy sabemos, y sabíamos la data desde abril, mayo, cuando esto empieza a ser importante en el mundo, que el mecanismo de transmisión no es aéreo importantemente. El 99% de casos te dicen que es lo contrario. Entonces, si esto es así, al MINSA, al comunicar así, la población entiende y dice, me voy a prevenir con 2 mascarillas. Y ese es un ejemplo para poder, digamos, fortalecer el liderazgo del MINSA, tal vez reconocer que fue un error y avanzar que tiene que haber una estrategia adecuada, basada en evidencia, que nos permita plantear políticas sanitarias adecuadas, ¿no? Digamos, eso ha sido el principal, de mi parte, hubieron otros expertos, de propuesta, es decir, recuperen el liderazgo en base a evidencia y tomen decisiones de política sanitaria con datos, que sí los tienen, usen los datos internacionales y a partir de ahí creo que podemos avanzar bien. Y dar mensajes a través de los teléfonos, los mensajes de texto, por ejemplo, doctor Neira, puede ser eficiente como estrategia preventiva para que se pueda sensibilizar a la población. Le comento eso, no sé si acá te he buscado a alguien de producción, a usted mismo, le han llegado los mensajes de texto del Ministerio de Salud. A mí me llegó desde el 16 de agosto, el 18 de agosto, 22 de agosto y el día de ayer, 29 de agosto. En la cual, por ejemplo, da mensaje de texto diciéndome, viruela del mono, evita el contacto físico estrecho y sexual con personas que tengan erupciones, ampollas o costras. Otro mensaje que me dice, protégete la viruela del mono, el 80% de casos positivos se han dado por contacto piel con piel durante las relaciones sexuales. Un último mensaje me dice, evita el contacto piel con piel en discotecas, saunas, bares, gimnasios y otros espacios sobre la viruela del mono. Ese tipo de mensajes, ¿cuánto pueden calar en la mente de las personas a quien pretendes precisamente prevenir de esta enfermedad? A ver, Pedro, no sabía, comentarios sobre la forma y el fondo. Sobre la forma, no lo sé, pero creo que eres de los pocos que usa mensajes de texto. Yo no sabía que había, yo no los uso. Los mensajes de texto creo que han quedado en desuso. Ya ni los mails se usan tanto. Y hay otros mecanismos hoy que son vigentes para la población en general. Sobre todo la población objetivo que está alrededor de los 30 años. Entonces es una población que se comunica bajo otros medios. Y sobre el fondo, si bien es cierto lo que tú expresas, es la data que existe y va, pero es frío. Entonces, al ser un tema complejo de conductas, creo que tiene que haber un mensaje directo. Y ese es el trabajo de los expertos del MINSA. Para eso están, de crear comunicación asertiva, pero efectiva y eficiente, para que el que esté al otro lado que escuche lo haga bien. Pero eso es un mensaje frío. A ver, yo leo, primero para los que lean, y segundo, lo que lees no te dice mucho. Estos mensajes, al ser para cambios de conducta, tienen que tener, digamos, una positividad y tal vez un grado de relacionamiento importante para que esta población lo tenga bien, ¿no? Entonces, hay formas de comunicar, yo creo que ahí pueden enriquecer de otras maneras. Sé de algunos videos, algunos los he compartido también, de algún líder de la comunidad que de repente podría ser más asertivo al tú a tú para expresar esto que tú dices fríamente. Tú y yo lo decimos, Pedro, posiblemente no nos van a escuchar quienes nos tengan que escuchar. Un mensaje de texto peor. Entonces yo creo que hay una comunicación asertiva que hay que cambiarla, ¿no? Así es, pero sí han existido pues campañas poderosas hace años. Yo sé cuidar mi cuerpo, o este último con el COVID, las vacunas salvan vidas. Yo lo tengo aquí en la cabeza y creo que todas las vacunas salvan vidas porque la exposición realmente de estas campañas fueron poderosas. Yo quiero entrar ya para acabar con el tema de la monkeypox con algo de fondo, la salud sexual que tenemos en nuestro país, porque esto viene, como usted dice, de un cambio de conducta. ¿Cuántas personas realmente tienen una correcta salud sexual, pero sobre todo responsable, consciente?
Y eso pues me lleva a otros datos como, por ejemplo, los embarazos adolescentes, las enfermedades de transmisión sexual. Realmente el MINSA, en otros gobiernos, etcétera, ha hecho un trabajo para preocuparse por la salud sexual de los peruanos, por la conciencia de la salud sexual que tenemos aquí en territorio nacional. No, la salud sexual suele ser un tabú en una sociedad como la nuestra, ciertamente muy conservadora, pero es algo que es importante visibilizar y hablar, ¿no? En la pandemia y en las cuarentenas hemos visto que ha habido mucho embarazo adolescente y de niñas muy pequeñas, como producto, claro, de abusos, pero también de desconocimiento de educación sexual. Y es importante acá que la sociedad comprenda que la vida sexual es natural y es parte inherente del día a día de todos nosotros. Entonces, al ser un tabú se informa poco, ¿no? Desde prevención de enfermedades de transmisión sexual, de prevención del embarazo. Y a partir de ahí, al crearse tabú y la educación sexual es mala educación a través de amigos, videos, fake news y todo esto, tiene consecuencias importantes y graves en el desarrollo de la sociedad. Y hay que llamar la atención que a veces escandaliza, pero es importante que se toque estos temas en distintos espacios, dependiendo también de con quiénes y a quiénes va dirigido. Cada etapa de la vida tiene una comunicación, como lo decía Freud, lo explicaba en muchos tratados, y a partir de ahí podemos tener sociedades bastante mejor llevaderas. A ver, el producto de que hay muchas violaciones tiene que ver con estos conceptos y salud emocional y mental. Cuando tú te adentras y averiguas más qué sucede, es un tema muy complejo de salud mental que tiene que ver con la educación sexual y con la vida sexual de una sociedad. Bien, doctor Neira, muchas gracias por su participación sobre este importante tema de salud pública que lamentablemente no se está enfocando de manera correcta, precisa y de manera agresiva desde el Ministerio de Salud. Muchísimas gracias. A ustedes, muchas gracias. Y siempre es un placer estar con ustedes.